Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en nuestra cuarta versión del SSL TUC de este año 2021. Les contamos que el día de hoy nos acompañan dos expositores, como se ha vuelto un poco la costumbre de este año. Los que ya han estado en otros seminarios o webinar saben que tenemos una pequeña introducción teórica al principio y luego un caso de uso un poco más práctico en el sistema Tableau. Para los que no habían estado antes, les comentamos que esta es nuestra nueva forma de trabajar durante este año. Y hoy nos acompaña Eduardo Moreno, que es Lead Solution Engineer en Tableau, y él nos va a hablar sobre las respuestas preadaptativas del cerebro con respecto a las imágenes, lo que nos va a orientar a llegar a hacer mejores construcciones de tableros, mostrándonos los distintos puntos focales o elementos de atención que podemos utilizar al momento de construir nuestros tableros. Luego, Sebastián Soto va a hacer una demostración práctica en Tableau, mostrándonos todos los alcances que tiene el tema que nos va a costar Eduardo, con un ejemplo práctico de cómo usar esta información en beneficio de nuestro impacto visual en los tableros. Eduardo, si prendes tu cámara y compartes tu audio para que empieces a mostrarnos tu exposición. Con todo gusto. Muchas gracias por la presentación, Sebastián. Ya me pueden ver, ¿cierto? Perfecto. Déjenme, les comparto pantalla. Excelente. Estamos ok, Entonces, Eduardo, para que comiences. perfecto. Bueno, ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Los secretos de la visualización de datos. Sí, sí. Excelente. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos ustedes que son parte del Tableau User Group de Chile por tenerme como invitado para esta sesión y realmente por regalarme estos minutos de su tiempo. Y espero que realmente la sesión sea algo de interés, que se lleven un poquito de aprendizaje y que sea algo que les sirva más adelante. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vengo a platicar con ustedes acerca de este tema que en lo personal se me hace bastante interesante y que tiene por nombre los secretos de la visualización de datos. Mi nombre es Eduardo Moreno, soy Lead Solutions Engineer de Tableau para el mercado de Latinoamérica y es un placer para mí estar aquí con ustedes para hablar del por qué y cómo podemos visualizar mejor los datos. Antes de empezar, me gustaría enfatizar en que hay cosas o conceptos que voy a estar repitiendo varias veces. Por ejemplo, algunas preguntas y son conceptos que realmente son interesantes. Y bueno, las preguntas que les comento son acerca de cuándo comparten información basada en los datos. Lo primero que tenemos que pensar es quién es tu audiencia. Entender quién es, a quién le vas a dirigir tu visualización. Preguntarte a ti mismo si esa audiencia va a entender el gráfico que creaste, si la audiencia va a tener o va a estar dispuesta a dedicar tiempo para entender o comprender el gráfico que creaste, si estás creando un gráfico que realmente es relevante para ellos o es algo que no le va a dar importancia. Piensen en esto, ¿cuál es el propósito de visualizar datos? En un momento vamos a entrar a analizar la ciencia, cómo aplicar los datos, pero antes quiero que piensen un poquito acerca del propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué queremos visualizar los datos? Cuando Steve Wexler, Jeff Schaefer y Andy Codgriff escribieron el libro de The Big Book of Dashboards, definieron este objetivo para la visualización de datos. Para un mayor número de personas, proporciona el mayor grado de comprensión con la menor cantidad de esfuerzo. Ahora, con menor cantidad de esfuerzo, nos referimos al que hace la audiencia para entender los gráficos, no al poner menor cantidad de esfuerzo en hacer los gráficos. Entonces, lo que intentamos hacer nosotros en Tableau y ustedes también cuando creen las visualizaciones es, bueno, tratar de hacer, proporcionar la mayor comprensión con la menor cantidad de esfuerzo. Hacer las cosas simples, pero que transmitan la mayor cantidad de información. Para crear gráficos debemos aprovechar nuestro sistema cognitivo.
el cual hace referencia a procesos como la memoria, la atención, el lenguaje, la percepción, solución de problemas y planificación. La naturaleza nos dio este órgano extraordinario conectado a nuestros bellos ojos que ha evolucionado durante millones de años. Nuestras mentes están cableadas de una manera bastante específica y ese cableado es lo que realmente nos ayuda a ver el entorno que nos rodea. Pero también hay veces que nos juega una mala pasada porque nuestro cerebro está tratando de hacernos la vida más fácil para que no nos agobien las señales visuales. No hay nada que podamos hacer para detener las ventajas o evitar las desventajas, pero lo que sí podemos hacer, como analizaremos más adelante en esta presentación, es cómo hacer las cosas sencillas para inclinarnos y aprovechar los beneficios de la visualización de datos mientras tratamos de evitar las trampas. Desafortunadamente no todo es miel sobre hojuelas, es decir, el sistema visual es imperfecto. Déjenme mostrarles un par de ejemplos. Les voy a mostrar una imagen, quiero que pongan atención y les voy a dar unos segundos. Quiero que busquen el cepillo de dientes. Bien, la mayoría de ustedes vio el cepillo de dientes, creo. Entonces ahora les voy a volver a poner la misma imagen. Y quiero que piensen, ¿todos vieron que hay dos cepillos de dientes en la imagen? Aquí tenemos un cepillo de dientes, que es el que probablemente todos vieron. Y bueno, ¿cuántos de ustedes vieron este cepillo de dientes que tenemos en la parte de atrás? Hay un enorme cepillo de dientes que está, bueno, ocupa gran parte de la imagen y sin embargo, en la mayoría de las ocasiones nuestro cerebro ha decidido no verlo. Nuestros cerebros pueden ser engañados por lo que están viendo. Si quieren ver más ejemplos de como este que les acabo de mostrar, donde de forma intencional podemos engañar al sistema cognitivo, les invito a buscar en el canal de YouTube de Quirkology. Está bastante bueno y tiene ejemplos bastante prácticos, bastante interesantes. Les voy a mostrar otro ejemplo. Va a ser igual, les voy a mostrar una imagen, va a aparecer un destello entre una versión de la imagen y la otra, y lo que les voy a pedir es que traten o intenten detectar la diferencia. Si la encuentran, bueno, si quieren escríbanla en el chat. A lo mejor algunos de ustedes ya la vieron, a lo mejor algunos otros no, y empiezan a sentirse un poco nerviosos, a pensar por qué no puedo verle o por qué no puedo encontrar la diferencia. Bueno, la buena noticia es que han evolucionado para fallar en esta tarea. Y aquellos que ya lograron detectar la diferencia lo han hecho únicamente por la capacidad de la vista y no exactamente por cómo estamos procesando la imagen en nuestro cerebro. Un avión necesita un motor para volar. Entonces necesita la turbina. Aquí, bueno, la turbina, como podemos ver, es precisamente lo que está, la diferencia entre una imagen y la otra. Entonces, a esto que estamos viendo en este ejercicio se le llama ceguera atencional. La ceguera atencional es que, bueno, lo que sucede es que el destello gris entre las imágenes esencialmente borra la memoria a corto plazo en nuestro cerebro. Entonces, cada vez que el cerebro ve esta imagen, en realidad, esencialmente es como si la viese por primera vez. Así que, bueno, este es otro problema con nuestro sistema cognitivo. No vemos información si nos descuidamos o volteamos hacia otro lado y las cosas cambian. La buena noticia es que nuestro sistema cognitivo también es absolutamente increíble. Aquí hay algunos ejemplos aplicados a los datos. Cuarteto de Anscombe, no sé si ya algunos de ustedes han escuchado hablar acerca de este famoso cuarteto, pero bueno, fue creado en 1973. El estadístico Francis Anscombe creó un cuarteto de grupos de números para enfatizar la importancia de graficar datos antes de empezar a analizarlos. Y bueno, también entró a analizar la parte de los valores atípicos. Este cuarteto, bueno, Anscombe, utilizando este cuarteto, fue muy enfático en que, bien, si los cálculos numéricos pueden aportar una exactitud a nuestro análisis, los gráficos o la analítica visual en realidad nos pueden dar mucho, mucho más. Estos son los 4 grupos de datos, los 4 grupos de números. Son el grupo A, B, C y D. Estoy seguro que así de primera instancia nadie, o bueno, a lo mejor tenemos a alguien que sí, ¿verdad? Pero es muy, muy difícil, pero no creo que alguien pueda decirnos analíticamente hablando qué nota en estos conjuntos de datos. Es muy difícil identificar cualquier tipo de información a partir de observar una tabla de números como lo vemos en pantalla. Ahora vamos a irnos un poquito más allá.
Si utilizamos paquetes de estadística, podemos calcular varias cosas. Cada uno de los grupos tiene la misma media de X, de Y, la misma correlación, la misma varianza, la misma regresión lineal. Tomando como base los datos anteriores, quiero que piensen si todos los cuadrantes se van a ver iguales. Así que vamos a empezar a trazar estos cuadrantes. El grupo A, el grupo B, el grupo C y el grupo D. Como pueden ver, todos son completamente distintos. Este fue el poder precisamente del cuarteto de Anscombe. Él lo que quería decir o demostrar era que no puedes simplemente confiar en las estadísticas. Nuestros ojos muchas veces pueden detectar cosas que las máquinas no pueden. Ahora bien, eso fue en 1973 y quiero, vamos a traernos un poquito más para acá, un ejemplo un poco más actual de 2017. 2017, Justin Matejka y George Fitzmaurice lo actualizaron utilizando un conjunto de datos creado por Alberto Cairo, otro experto en visualización de datos. Cairo había creado un dinosaurio y lo llamó Datasaurus Rex. Justin y George se encargaron de crear un programa hecho en Python que lo que hace es tomar cualquier imagen y forzar un diagrama de dispersión a tener las mismas propiedades estadísticas que el dinosaurio, en este caso de Alberto. Lo que están viendo aquí son todas esas imágenes. Cada una de ellas tiene exactamente las mismas propiedades estadísticas. Visualmente, a un ser humano le toma milisegundos darse cuenta que cada una de estas imágenes son conjuntos de datos completamente distintos. Sin embargo, piensen ahorita que más que nada ya estamos un paso más para allá, ¿verdad? Pero piensen en el mundo de la inteligencia artificial, la parte de machine learning, todo lo que los avances que estamos teniendo, el aprendizaje automático. Cada vez más les lanzamos números como a las máquinas, a los procesadores, y suponemos que los algoritmos van a poder detectar las diferencias y darnos la información que necesitamos. Pero bueno, aquí el problema es si elegimos algoritmos débiles, como lo vemos aquí, medias estándar, desviaciones estándar, entonces potencialmente vamos a estar en problemas. El ser humano necesita estar informado, así que Anscombe y el equipo detrás del Datasaurus Rex demostraron que nuestros ojos pueden ver patrones que las máquinas no. Y esto está científicamente documentado, inclusive existen un par de obras cinematográficas relacionadas específicamente con lo que acabamos de hablar. En fin, vamos a ver otra tabla de números y bueno, lo que están viendo en pantalla son datos de una tienda que muy probablemente todos ustedes conocen, es el set de datos que viene con Tableau. Cuando vemos datos como estos, inmediatamente hacemos preguntas de negocio. ¿Cuál fue el mayor periodo de ventas para cada una de las categorías? ¿Qué categoría presenta una tendencia a la alza, una tendencia a la baja? ¿Qué categoría está experimentando la mayor caída desde que inició? Y bueno, la problemática aquí radica en que es muy difícil ver las respuestas utilizando únicamente la tabla. Pero si trazamos los datos, todas estas respuestas empiezan a saltar de inmediato a nuestra vista. Las ventas de tecnología en azul son las más grandes a principios de 2013. Todas ellas muestran una tendencia pues un poco plana, la azul un poquito menos, ¿verdad? Pero los muebles han visto una alza hacia el final del año. Hablemos ahora de otro concepto importante en la visualización de datos que se le conoce como fragmentación. Si volvemos a la tabla, cuando intentas comparar un número con otro es muy difícil recordarlo. Lo que está sucediendo es que tenemos una memoria a corto plazo, que realmente siendo exagerados puede contener aproximadamente 7 elementos, 10 cuando ya estamos hablando de casos realmente excepcionales. Y bueno, cuando pones un número en tu cabeza, pronto lo olvidas y en cuanto empiezas a voltear a ver otros números, es muy difícil quedarnos realmente con esta memoria fotográfica de cada uno de los datos. Lo que la fragmentación nos permite hacer es contener una línea completa de números en nuestra memoria a corto plazo. Entonces, esto es lo que estamos viendo precisamente en la gráfica. Podemos comparar las tres categorías porque los datos de cada una se mantienen en nuestra memoria a corto plazo, como si fuera un segmento o una memoria de ranura, una ranura de memoria dentro de nuestro cerebro. Entonces, de esta manera es muchísimo más sencillo hacer comparaciones. Ahora bien, después de todo lo que hemos visto, ¿qué es la visualización de datos? Andy Kirk, que es el fundador de visualizingdata.com, comenta que la visualización de datos es la representación y la presentación de datos que explotan nuestras habilidades de percepción visual para poder ampliar la cognición. El proceso cognitivo es el que maneja, como les habíamos comentado, la memoria, la atención, lenguaje, percepción, solución de problemas y planificación.
Si entendemos eso bien, todos los datos en nuestras hojas de cálculos, en nuestros data warehouse, en nuestras bases de datos, se van a poder ver y explorar para poder obtener información. Lo que me gustaría hacer ahora es comenzar a aplicar eso, ver qué datos y atributos específicos de los gráficos y las marcas son los que usamos y nos sirven realmente para poder crear gráficos. Primero, vamos a comenzar con una pregunta clásica. Esta en muchas pláticas de Tableau lo mencionan, a lo mejor algunos de ustedes ya lo han visto. Quiero que vean cuántos 9 hay en esta pantalla de números. Es difícil responder a la pregunta. O bueno, es fácil responder a la pregunta, únicamente que nos va a llevar mucho tiempo porque realmente tenemos que buscar línea por línea, encontrar cada valor y empezar a contar manualmente. Entonces déjenme hacer un pequeño cambio. Ahora, ¿cuántos 9 hay en la tabla? No tienen que contarlos, hay 13. El punto es que cambié de color y el color ayudó a que los 9 resaltaran del resto de los dígitos. Otra cosa que podría hacer es, como vemos, tomar la tabla, graficarla como una gráfica de barras y bueno, hay 13 nuevos, 13 nueves como les comenté. Y aquí estamos usando el color y la longitud para resaltar precisamente esa información. Un segundo. Obviamente, estos realmente son datos sin importancia, pero lo que quiero es que vean el poder de usar el sistema cognitivo para revelar información. Son ejemplos bastante sencillos, pero esto nos ayuda realmente a entender esta parte del concepto de visualización de datos y empezar a hacer un match, una unión de lo que estamos viendo y cómo podemos empezar a aplicarlo en nuestros gráficos. En el medio utilizamos color, del lado derecho utilizamos la longitud también para codificar los datos. El color y la longitud son dos de un conjunto de características muy especiales llamados atributos preatentivos. Los atributos preatentivos son las características visuales que podemos utilizar precisamente para llamar la atención o para mostrar que algo cambió o que es diferente. Las características visuales de las cosas que vemos en todo nuestro alrededor antes de que intentemos hacer y hagamos o respondamos una pregunta de forma consciente. Entonces, lo que quiero que vean aquí es dentro de la pantalla, es bastante sencillo empezar a identificar todos estos atributos, o sea, empezar a detectar cuál es el dato que quiero resaltar. Aquí lo vemos con la orientación, el ancho, el tamaño, si lo marcamos de alguna cierta forma, si cambiamos el tipo de forma. Entonces, hay varios atributos preatentivos que realmente podemos explotar para llamar la atención de nuestra audiencia, para darles información de manera rápida, sencilla, sin que ellos tengan que perder tanto tiempo analizando e intentando entender la información que queremos transmitir. Entonces aquí lo que vieron de forma preatentiva en cada uno de estos gráficos es que, bueno, detectaron estos datos, detectaron bueno, aquí por el tamaño, por la anchura, por el tamaño del círculo. De manera rápidamente vieron cuál es el punto o el dato en la gráfica que es diferente. Estos atributos preatentivos son las características que forman los bloques de construcción básicos para los gráficos que queremos realmente construir en Tableau. Queremos explotar bien a detalle o lo más que podamos estas características. Entonces ahora les voy a pasar otros ejercicios. Quiero que me ayuden a encontrar la diferencia. Sí lo vieron, ¿verdad? Me voy a regresar. Entonces, vieron que, bueno, había una figura que era de color diferente. Entonces, ahora vamos a irnos cada vez un paso más complicado y quiero que intenten detectar la diferencia dentro de cada una de las imágenes. ¿Pudieron ver el círculo rojo? A lo mejor algunos lo vieron, fue un poco más complicado. Para aquellos que no lo vieron, déjenme señalárselos. Aquí está. Hagamos algo todavía un poquito más complicado. Ahora, ¿pudieron identificar el círculo rojo? Otra vez, permítanme enmarcarlo. Inclusive cuando les muestro esta imagen ya detenida, tardan un poco de tiempo, todos tardamos un poco de tiempo en realmente detectar el círculo rojo. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a pasar a otro ejemplo. En la imagen de la izquierda tenemos separadas por color todas las figuras, independientemente de si son círculos o cuadrados. Y eso lo que nos permite es distinguir claramente cuál es la frontera entre los dos.
pero en la imagen de la derecha tenemos separadas las figuras por forma y no por color. Y eso hace mucho más complicado identificar si son cuadros o círculos y bueno, la frontera no es tan fácil de distinguir como del lado derecho. Entonces, aquí hasta el momento lo que hemos hablado es tamaño, forma, color y posición. Pero, ¿qué podemos concluir de lo que hemos visto? ¿Cuál es el más importante? Podríamos decir que el color es más importante que la forma, la posición es más importante que el color, el tamaño es poco importante, pero importa aún poco más todavía la forma. Esto puede ser un poco complicado de asimilar, así como lo dije. Entonces vamos a tratar de mostrarlo aplicando lo que hemos visto. Podemos ordenarlos por posición del más al menos importante y eso nos permite verlo más claramente. Podemos hacerlo aún más claro si agregamos tamaño a esta visualización. De esta forma, el más importante es el de mayor tamaño, el menos importante es el más pequeño, y aquí lo que estamos haciendo es comunicando efectivamente lo que queremos que ustedes se lleven de esta sesión. Esta es una forma de generalizar los atributos preatentivos por orden de importancia. Finalmente, podemos agregar color para acentuar aún más en dónde queremos que pongan total atención y énfasis, para que, bueno, resaltar lo que consideremos más importante. Posición, color, tamaño y forma. En Tableau creemos que todas las visualizaciones deben regirse por estos 4 atributos básicos. ¿Cómo lo hacemos posible? La posición la podemos controlar mediante los estantes de columna y de filas que están en la parte superior de cualquier hoja del libro de trabajo, mientras que el color, tamaño y forma los podemos manipular, los podemos cambiar o controlar en el estante de marcas, en la tarjeta de marcas del lado izquierdo. Entonces pueden notar que del lado izquierdo de cada una de las píldoras vamos a tener el atributo que estamos manipulando o que estamos utilizando. Aquí vemos el color, la forma, el tamaño. La pregunta es, ¿por qué la visualización de datos es tan importante? No solo es acerca de comunicar, sino acerca de identificar patrones y tendencias. Y bueno, finalmente, los bands o números grandes pueden influir en nuestro diseño de tableros. En los últimos años se han estado haciendo estudios utilizando rastreadores de ojos para identificar la forma en que las personas visualizan la información o ven los tableros. Una parte de estos estudios ha estado utilizando bands, por lo que me gustaría compartirles lo que se ha descubierto. Cuando alguien mira sus tableros, ¿qué es lo más importante que debe de mirar? En realidad, la mayoría de las veces los consumidores de tableros están buscando 1 o 2 indicadores o números clave. Si ese número está dentro de un gráfico de líneas o en la barra más alta de un gráfico de barras, podemos sentirnos orgullosos de nosotros mismos porque logramos construir una imagen que lo muestre, que sea identificable y que nuestra audiencia lo pueda detectar. ¿Por qué deberíamos ocultar ese número si lo tenemos ahí? Este es un tablero de utilización de una agencia de servicios. No tenemos números grandes, podemos ver que tenemos toda la información, ahí tenemos gráficos de barras, tenemos toda la información está bastante disponible, tenemos colores, tenemos tamaño, nos da la información que necesitamos ver. Es un tablero que nos muestra o que muestra la información que queremos mostrar, pero un usuario puede ver realmente de manera rápida lo que él quiere ver. ¿Por qué no mostrar estos números en la parte superior? Grandes, con diferentes colores dentro de nuestro tablero. Esto, señoras y señores, es el número de bands. Lo utilizamos para captar la atención de los usuarios de nuestro dashboard y para resaltar valores en los que queremos que concentren su atención. Supongamos que el director financiero de esta agencia necesita saber rápidamente cuáles son sus métricas, sus indicadores principales. Lo primero que hará será mirar precisamente a los bands. Una vez hecho esto, él querrá un mayor contexto y bueno, va a empezar a analizar, se va a apoyar en las gráficas de abajo para tener mayor detalle de la información. Se realizaron 2 estudios, uno utilizando bands en la parte superior y otro con bands en la parte inferior. Analicemos cómo es que la mayoría de la gente los ve. Si se dan cuenta, este es un mapa de calor de cómo las personas están empezando a visualizar los tableros cuando están buscando un indicador. Entonces, podemos ver que después de 10 segundos las personas eventualmente comenzaron a buscar los bands en la parte inferior.
Sin embargo, bueno, el dominio de los que están en la parte superior es claro, ¿no? Quiero hablarles de otros conceptos. Bueno, antes de pasar a este tema, solo quiero aclarar la parte de Vans. El nombre original Vans bueno, como lo utilizamos en Tableau, Vans significa big as numbers, ¿no? Números realmente grandes. Entonces, por eso es las letras de Vans. Entonces, hablando de otros conceptos, es fundamental definir los criterios de éxito para lograr un buen diseño de nuestros tableros. Por ejemplo, vamos a utilizar en esta analogía un reloj, y si los criterios de éxito se definen en términos de velocidad y exactitud, un formato digital va a ser superior. Si lo llevamos a un plano de visualización, en este mapa rápidamente podemos observar en qué estados ocurren más impactos de aves contra aeronaves. Cambio, si los criterios se determinan por estética pura, entonces a lo mejor un formato analógico va a ser más recomendable. Seguramente nos toma un poco más de tiempo identificar la hora, pero bueno, eventualmente vamos a saber que son las 11:10, vamos a tener un diseño un poco más elegante, un poco más sencillo, y el trade-off aquí, o bueno, la balanza es que va a ser un poco más difícil captar la información. Llevándolo a la visualización, diríamos que es algo como lo que vemos en pantalla. Es un poco más complicada que lo que veíamos, pero definitivamente es un poco más atractiva. Probablemente no nos permite identificar rápidamente lo que está sucediendo, porque en realidad hay muchas cosas que ver, pero eventualmente vamos a poder llegar a la misma información que veíamos cuando queríamos analizar los choques de aves contra los aviones, ¿no? Entonces, llegamos a un punto en el que tenemos que definir a qué le daremos más peso, a la función o a la forma. La función es acerca de velocidad y precisión, la forma es un poco más acerca de la estética, la sencillez, el que se vea un diseño elegante. La buena noticia es que al utilizar mejores prácticas podemos llegar a un punto intermedio en la visualización de datos. Esta visualización es un ejemplo bastante bueno para mostrar que es posible tener función y forma al mismo tiempo. Tenemos la cantidad de impactos, el costo total, el costo promedio por cada impacto, y además está inclusive a un nivel de detalle bastante bueno, lo tenemos a nivel de meses y días de la semana. Podemos ver que los días de la semana, podemos ver que los días de la semana en los que más ocurren los impactos son de lunes a viernes, como vemos en nuestra gráfica. Y eso coincide con el hecho en que, bueno, esos días es cuando más vuelos hay, más vuelos comerciales, y también podemos distinguir de manera bastante sencilla que tenemos un patrón aquí de una alza en los impactos. Con el color nos resalta bastante a la vista esta alza, y es porque en los meses de julio, octubre es cuando ocurren las migraciones de aves. Entonces, eso conlleva a que el número de impactos también aumente. Ahora que tenemos más presentes los atributos de preatención, podemos darnos cuenta de cómo los utilizan los expertos, y eso lo podemos hacer en Tableau Public, que es nuestro repositorio bastante grande, público, de visualizaciones creadas por personas como ustedes que utilizan Tableau, que son apasionadas de los datos. Les voy a mostrar aquí un par de ejemplos. Este es uno bastante interesante, en donde utilizan tamaño y forma de la burbuja y habla de los goles anotados y la diferencia de goles en los 836 partidos disputados de las Copas Mundiales. Es una forma un poco diferente de comunicar la información. Me gusta bastante, es una de mis favoritas. Habla de las especies en peligro de extinción en África. Aquí el color y la orientación tienen un papel sumamente importante. El color nos indica qué tan crítico es el problema, y la orientación nos dice si está disminuyendo o aumentando. Entonces podemos ver que estamos utilizando orientación, tamaño, color, forma, para precisamente comunicar de una manera bastante colorida, bastante amigable, la información que queremos. A lo mejor, si lo mostramos así como lo vemos en pantalla, como una imagen estática, no vamos a poder ver tan a detalle la información. Por ejemplo, si quisiéramos identificar, bueno, qué tanto está decreciendo los rinocerontes, o qué tanto está aumentando la población de rinocerontes en peligro. Entonces, ese tipo de detalles no lo vamos a poder ver aquí de primera instancia. Sin embargo, datos interesantes como saber quiénes son o cuál es el nivel de peligro de extinción, que si está disminuyendo o aumentando la población, de manera bastante sencilla y bastante rápida la podemos identificar.
Este es un tablero bastante sencillo, habla acerca de las ventas, utiliza el color para mostrar el valor del trimestre actual y el anterior. Y lo que podemos hacer es comparar rápidamente el comportamiento de las ventas. Entonces, dentro del gráfico, aunque tenemos una línea para cada uno de los trimestres, realmente lo que queremos es comparar el trimestre actual contra el anterior y lo podemos hacer de manera bastante sencilla. ¿Por qué? Porque estamos utilizando precisamente el atributo de color. Lo vemos aquí, que son los últimos 2 trimestres, lo vemos acá también en nuestro gráfico de barras. Entonces, aún a pesar de que tenemos toda la información disponible dentro del gráfico, dentro del tablero, realmente estamos resaltando la información que queremos que nuestra audiencia se centre. Para cerrar, les compartiré un poco de literatura donde pueden profundizar acerca de los conceptos que vimos hoy. Esta serie de Alberto Cairo es muy interesante, dado que habla de los conceptos que vimos en esta sesión y también acerca de cómo comunicar de forma efectiva los datos. Y bueno, que evitar el comunicar algo diferente sin intención, que muchas veces sucede. Este otro es también bastante buen libro, habla del concepto de cómo utilizar los datos en tu trabajo para poder contar historias y generar una reacción. Y finalmente, The Big Book of Dashboards es prácticamente la Biblia de nosotros para el diseño de tableros. Contiene ejemplos de tableros que son utilizados en escenarios y casos reales. Como último comentario, este par de presentadores son de lo mejor que ha existido cuando hablamos de visualizaciones de datos. Hans Rosling fue un físico sueco que utilizaba software, accesorios, era inclusive, fue estudiante de teatro, entonces también utilizaba sus actividades, sus aptitudes teatrales, y lo aprovechaba todo para poder mejorar sus presentaciones, para poder mostrar hechos o tendencias que se pueden obtener de los datos. Andy Cotgrave es un experto en analítica visual, es evangelista de Tableau y es un genio ayudando a las personas a ver y entender sus datos. Realmente, aparte del contenido que hemos presentado, les recomiendo buscar un par de videos de estos presentadores para que vean realmente. Son unos genios, perdón, pero realmente van a encontrar bastante valor. Cualquier video que busquen de ellos se van a llevar un aprendizaje de cómo podemos explotar mejor los datos, cómo podemos presentarlos mejor. Realmente son bastante buenos, entonces realmente les recomiendo buscar videos de ellos. Y bueno, les quisiera agradecer mucho tiempo les quisiera agradecer mucho por el tiempo que me dieron para esta sesión. Y bueno, si tienen dudas, estamos abiertos en el chat. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Te comparto una inquietud personal a la espera de que más compañeros quieran hacer preguntas. ¿Existe alguna relación cultural o algo por el estilo en esta idea de dónde colocar la información y tal? Por ejemplo, nosotros acá en el occidente en general empezamos a escribir desde arriba y hacia abajo y desde izquierda a derecha. Existen otras culturas que escriben de otra forma y todo. ¿Eso afecta esta dinámica? Sí, claro. Lo que estamos hablando aquí es precisamente cómo lo aplicamos en nuestro mercado, en nuestra cultura. Y este estudio está basado, de hecho el estudio fue hecho con personas de Estados Unidos. Entonces estamos hablando precisamente, y es un dato o una pregunta bastante buena, esta información que vimos de los atributos, de cómo llama nuestra atención al visualizarlo dentro de la pantalla, el poner el foco en la parte superior izquierda, bueno, algo aplicado específicamente a cómo estamos acostumbrados nosotros a ver, a escribir números, a escribir letras, en ese sentido. Pero sí, cuando entramos a hablar de las culturas de Oriente, que muchas veces empiezan a escribir inclusive de abajo hacia arriba, bueno, esta plática no aplica directamente. Muchas gracias, Eduardo. ¿Alguien más en la audiencia tiene alguna consulta, alguna duda que le podamos transmitir a Eduardo? Les recordamos que tenemos un canal de YouTube. Compartimos el link en el chat. Ahí pueden ver nuestras sesiones, las grabamos todas a partir del último año, diría yo, y están todas compartidas para que cualquier persona que se lo haya perdido pueda ver esto en nuestro canal de YouTube. Tenemos una pregunta de Karen
para lograr un tablero completo y atractivo, ¿es necesario usar el color, tamaño, forma y posición o solo con usar un par de estos atributos lo podemos crear? No hay una regla escrita que te diga, bueno, tienes que usar los 4 atributos para que tu tablero sea llamativo. La recomendación es siempre tratar de utilizar esos 4 principalmente, inclusive hay más. Estos son los 4 principales con los que trabajamos, y como normalmente un tablero se compone de varios gráficos distintos, no es un solo gráfico, no es una sola gráfica de barras. Si estuviéramos hablando únicamente de una sola gráfica de barras, creo que ahí con un atributo, 2 atributos pretentivos sería más que suficiente. Sin embargo, en un tablero muchas veces tenemos distintos gráficos que están conectados, que son interactivos, que son filtros entre ellos, y tenemos bastante más información que una simple gráfica de barras, una gráfica de líneas, círculos. Entonces, la recomendación es tratar de utilizar los 4 precisamente para recalcar toda la información. Entre más información haya dentro del tablero, más trabajo vamos a tener para poder de manera sencilla expresar nuestra información a nuestra audiencia. Entonces, mientras más datos, más gráficos haya, la recomendación es sí tratar de usar los cuatro atributos. Una pregunta de Matías Ferrari, pregunta directa y específica. ¿En Tableau existe el swarm plot? El form plot. Swarm plot. Como... tengo que buscarlo un segundo porque no sé cuál es el form plot. Me meto ahí en la conversa. ¿Se refiere al gráfico de abeja, SWARM? Sí. No existe, no existe de forma nativa. Disculpa, Eduardo, que me sí, meta. Adelante. En Gracias. Tableau, por lo general, si ustedes se van a la ficha del mostrarme, les va a mostrar unos gráficos por defecto. Pero lo bueno que tiene Tableau es que uno puede configurar varias funciones y si es posible crear un gráfico de abeja. De hecho, yo tengo uno por ahí, si a lo mejor en algún momento lo puedo mostrar. Gracias, Sebas, por la respuesta. Una última pregunta para Eduardo y le damos paso a Sebas con su presentación. ¿Alguna recomendación de dónde poder ver ejemplos de tablero hecho en Tableau para evaluar las posibilidades particulares de esta herramienta? Me imagino que algún public que te haya llamado la atención en lo personal. La previa se la damos acá a Julio, Tableau Public. Julio tiene varios tableros y ahí incluso puedes descargar los dashboards y ver cómo se hicieron. Pero ahí, Eduardo, a ver si tiene algún tablero o algún canal en particular dentro de Tableau Public que nos pueda recomendar. Sí, de hecho, hace poco rediseñaron la parte de Tableau Public y déjenme les comparto aquí pantalla un segundo. Me dicen si la pueden ver. Ya la pueden ver, ¿verdad? Sí, se estamos viendo. Entonces, cuando entren a Tableau Public, le dan clic aquí en Gallery y van a tener esta sección que se llama Beast of the Day. Beast of the Day es precisamente la visualización del día. Entonces, todos los días, bueno, casi todos los días están subiendo la mejor visualización que se ha publicado dentro de Tableau Public. Entonces, a nivel mundial, estos son los mejores gráficos de cada día. Muchas veces, para las conferencias de Tableau tenemos una competencia que se llama Iron Beast, que son los mejores creadores de contenido a nivel mundial y son vuelos realmente increíbles. Y parte del cómo lo seleccionan es, bueno, los usuarios que han tenido más Beast of the Day, que hayan aportado dentro de la comunidad. Entonces, esta parte de Beast of the Day realmente sirve bastante para ver qué están haciendo los demás usuarios en el mundo para exponer sus datos. Realmente aquí van a encontrar cosas bastante buenas, bastante llamativas. Y aquí sí quiero nada más hacer un pequeño paréntesis para darles un tip o una recomendación. Tableau nos permite trabajar con visualizaciones, tableros interactivos, en donde nosotros mostramos cierta información, pero le damos a los usuarios, a los que al final van a analizar los datos, les damos la posibilidad de que ellos
entren, filtren, empiecen también a hacer su propio análisis y lleguen a sus propias conclusiones. Nosotros, como creadores del contenido, podemos recalcar ciertas cosas o remarcar ciertas cosas, pero les estamos dando la posibilidad y la libertad de que ellos entren y hagan sus propios descubrimientos. Ahora, hay otra manera de trabajar dentro de Tableau que lo van a ver muchas veces en esta parte del Beast of the Day, porque y era lo que comentábamos en cuanto a función contra forma. Es mucho más llamativa trabajar con gráficos estáticos. ¿Por qué? Porque me permite meter imágenes, me permite hacerlo mucho más llamativo, me permite combinar elementos que en un ambiente dinámico no es tan sencillo. Entonces, aquí les pido tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un gráfico o una presentación, un tablero estático, en donde el usuario únicamente va a entrar y va a ver la información que nosotros queremos que vean, realmente les estamos diciendo nuestro descubrimiento. Le estamos dando nosotros lo que queremos que ellos vean y no les estamos dando la posibilidad de que ellos analicen. Entonces, y aquí en el gobierno de México pasa mucho, hay una frase que dice nuestro presidente: yo tengo otros datos. Entonces, les pido tener bastante cuidado con eso, siempre darle la posibilidad a los usuarios de que ellos hagan su propio análisis y no darles la información ya digerida y que ellos únicamente vean el dato. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos diciendo, o estamos parcializando el análisis a decirles: ve lo que yo quiero que veas, en lugar de decirle: mira, estos son los datos importantes, haz tu propio análisis. Es un pequeño paréntesis que también quiero que se lleven de esto. Traten de habilitar a los usuarios a que ellos hagan su análisis y no les den el dato final, porque si se los dan, lo que están haciendo realmente es decirles: yo quiero que tú presentes esto. Quiero entender, Eduardo, que lo que nos dice es: guiemos a los usuarios, no lo llevemos donde nosotros queremos. Exactamente. Guiemos y habilitemos. Listo. Muchas gracias, Eduardo. Le damos Perfecto. la bienvenida a Sebastián Soto, un viejo conocido del grupo de usuarios de Tableau Chile. Nos va a presentar un poco en un dashboard o en un trabajo en Tableau lo que habló Eduardo, recalcando los atributos preatencionales. Entiendo que te enfocaste más en eso, Seba. Y dejémoslo a él para que nos haga una sesión un poquito más práctica, ya metiendo las manos en lo que es full Tableau. Te dejamos, Seba. Suerte. Gracias, Seba. Hola a todos. Sí, bueno, ya me conocen como si fuera muy conocido, pero mi nombre es Sebastián. Soy uno de los fundadores del grupo de usuarios de Tableau en Santiago de Chile, junto a Luis, a Sebastián y a Karen. Trabajo actualmente en una compañía de TI que se llama Tsoft como consultor BI y Project Manager, principalmente en temas de visualización. Y el día de hoy, curiosamente, estoy bastante nervioso porque creo que pensé en muchas cosas y no sé si los tiempos nos van a dar, pero bueno, démosle. Les comparto mi pantalla y les cuento de qué se trata el caso práctico, ¿cierto? Donde de qué forma a través de algunas acciones y algunos trucos, ¿cierto? O misterios dentro de esta temática de los secretos, uno puede configurar de forma adicional, a través de campos calculados, algunos valores de color, tamaño, principalmente etiquetas y descripciones emergentes, que es algo que por la forma en que está construido Tableau, ¿cierto? No siempre es tan flexible, pero a propósito de lo que comentaba Matías, ¿cierto? Uno a través de algunas opciones puede generar el efecto deseado. Así que les comparto mi pantalla y crucemos los dedos para que no tenga mucho fracaso en el camino. Me avisan ahí, Seba, cuando la puedan ver. Aún nada. Ahora sí estamos listos, Seba. Ya, Gracias. perfecto. Y ahí me interrumpe, Seba, si es que me cuelgo en algo o se me va la conexión o hay algo que no se ve, sobre todo con estas barritas que molestan harto. Bien. Como decía Eduardo, ¿cierto? Voy a ocupar nuestra querida pero a la vez odiada Superstore porque la tenemos que utilizar siempre o lo solemos utilizar cada vez que hacemos alguna demo, algún análisis, principalmente porque viene integrada en Tableau. Y lo que les quiero mostrar es cómo, ¿cierto? Nosotros podemos pasar de un gráfico bastante simple, pero
eficiente, ¿cierto? Y preciso en términos de la información que presenta, que es como esta. Estoy trabajando con la subcategoría y la suma de ventas, ¿ya? Con su descripción emergente, que es como el gráfico que yo puedo hacer con 2 o 3 clics en Tableau, como, déjenme ocultar esto, ya. Y cómo nosotros podemos aprovechar algunas de las funciones para hacer un gráfico como este. Todo esto está hecho en una sola hoja, donde yo inicialmente, ¿cierto? Presento, perdón, hice un clic de más, presento un gráfico similar al anterior con la etiqueta, pero en función de algunas acciones o de la interacción, como señalaba Eduardo, que yo puedo ir haciendo sobre este gráfico, yo puedo ir obteniendo información adicional. ¿Y de qué forma? Estos trucos me permiten, por ejemplo, posicionar un elemento siempre en el tope, destacarlo con el color, generar una etiqueta de tamaño diferenciado en función si el elemento destacado o no, y además agregar algunos indicadores, ¿cierto? En las etiquetas, por ejemplo, cuando yo hago esa selección, que me entregue estos indicadores, en este caso la diferencia al valor del valor seleccionado, donde el tamaño me indica que la información es menos relevante, y también hay el color, que la variación es negativa, y además acompañado por un icono también en color, que me indica que fue descendente, ¿ya? Y en este mismo gráfico se dan cuenta cómo al momento de yo tener el gráfico cerrado, la información está presentada en millones con 2 decimales, pero al momento de hacer una selección, por ejemplo, sobre teléfonos, teléfono pasa a la categoría superior, con una etiqueta, ¿cierto?, que presenta el valor completo, y además con una descripción emergente en este caso, ahí dice otra descripción emergente, que puede ser más explicativa que en la medida que la subcategoría no esté seleccionada. Entonces, de alguna forma utilizamos el atributo de color para destacar un elemento, lo posicionamos al inicio de la lista, a pesar que no sea el valor de mayor valor, ¿ya? Entregamos la información completa con un número también que se destaca en términos de tamaño y color, y para el resto entregamos información secundaria acompañada de estos atributos de color. ¿Cómo hacemos eso? ¿Ya? Hay hartos pasos, estos pasos van a ver que son transferible a cualquier otro tipo de datos o gráfica que ustedes puedan generar, y son algunos de estos trucos que nos permiten avanzar en la visualización y no quedarnos solamente con las opciones por defecto que nos entrega Tableau. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, ponerle un color distinto, ¿cierto?, a cada barra en función de si yo la selecciono o no. Para eso, primero vamos a crear un parámetro, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad de crear un parámetro? Posibilitar la interacción con de los usuarios en la medida que hagan o pasen sobre alguna vista o hagan alguna selección, etc. Voy a eliminar ese que tengo creado porque ustedes saben que los parámetros se pasan de una fuente de datos a la otra. ¿Ya? Pongámosle así. Y voy a crear un parámetro. Y ese parámetro lo voy a seleccionar, ¿cierto?, desde una lista, ¿ya?, que la voy a tomar automáticamente desde los valores que ya tiene acá para no escribirlos de nuevo. En este caso selecciono lista, ¿ya?, añado los valores desde el campo subcategoría. Y además, como vieron en el ejemplo que les mostré recién, yo voy a agregar un nuevo valor para que exista para Tableau la opción de que nunca hay un parámetro que sea igual a una de las subcategorías. De esa forma yo puedo volver al color inicial. Entonces, en este caso yo lo voy a agregar como ninguno. Y lo voy a dejar de esa forma. Voy a mostrar le puse un nombre que no era el que quería. Voy a poner p.subcategoría. Siempre es útil tener ahí una clave para uno identificar las variables después, y si quiere buscar un parámetro, escribir al tiro el p. Punto. Perfecto, y esto lo voy a mostrar para que vayamos viendo el efecto, ¿ya? ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora? Voy a crear un campo calculado, ¿ya?, donde el color va a venir dado por si el parámetro o la subcategoría es igual a este parámetro o no. Entonces,
creo. Vamos a crear acá. Crear campo calculado, ¿cierto? Color, subcategoría. Y lo que voy a hacer simplemente va a ser un campo booleano, ¿cierto? Donde voy a evaluar si el parámetro de la subcategoría, que es este que el usuario puede seleccionar, va a ser igual a la subcategoría. Fíjense que acá no es necesario crear un if, then, else, cuando voy a evaluar solamente una condición de igualdad, ¿ya? Porque en realidad ese valor va a ser verdadero o falso, y esto es mucho más rápido para Tableau de procesar. Teniendo esto, yo voy a arrastrar este campo a color. ¿Y qué es lo que tenemos naturalmente? Como define el campo calculado, que en este caso la subcategoría accesorio está en naranjo, porque coincide con el valor de la subcategoría del parámetro. Si yo lo cambio desde acá, voy a destacar electrodomésticos y así otro sustantivamente. Como comentaba Eduardo, ¿cierto? También hay que ocupar el color no solamente para distinguir elementos, sino apoyarnos en el uso del color para destacar una información sobre otra. Entonces, al valor del color que es falso, yo le voy a asociar, ¿cierto?, una tonalidad un poco menos llamativa. Ahora, ¿cómo hacemos que el usuario pueda interactuar con esto, ¿cierto?, sin tener que estar modificando este parámetro desde acá? Bueno, simplemente nos vamos aquí, en este caso voy a trabajar todo en una hoja, configuramos una acción de parámetro, ¿ya? Yo voy a añadir la acción, aquí cambiar parámetro, y por defecto, a mí me gusta configurar muchas acciones que dependan del situar, porque el usuario en realidad está navegando con el mouse en un tablero y la información le cambia continuamente y eso es bien engorroso. Y voy a definir que el parámetro de destino al que yo quiero modificar con esta acción es este parámetro, el P subcategoría. Y cada vez que yo haga clic en una de estas barras, quiero que el campo que reemplace al parámetro P subcategoría sea el valor de la subcategoría. ¿Ya? ¿Qué es lo que también quiero hacer? Que cuando yo desmarque el parámetro, cuando haga un segundo clic para poder desactivar en algún momento esta barra, que lo vamos a hacer hacia el final, yo por defecto, ¿cierto?, voy a dejar este parámetro como otro valor. Y en este caso, si se acuerdan, yo creé el valor ninguno dentro de mi lista de parámetros. ¿Qué obtengo con esto? Está en seleccionar, está en la fuente hoja 3, aceptar. Ahora, si todo funciona bien, cuando yo seleccione y haga clic en una barra, ¿ya?, esto deberá destacarme automáticamente. En este caso voy a marcar electrodoméstico. Lo pueden ver porque el electrodoméstico va a quedar de color naranja y además acá este parámetro, que después no tiene que estar visible para el usuario, va a también cambiar a electrodoméstico. Veamos si funciona. Perfecto. ¿Ya? Hasta ahí súper bien. Y si yo hago una selección en otra marca, perfecto. Y si vuelvo a hacer clic, ¿cierto?, sobre la que tengo seleccionada, como yo estoy de alguna forma desmarcando la barra, el valor va a pasar a ninguno y me van a quedar todas las barras del mismo color. Perfecto. ¿Qué otra cosa que Tableau está pensado así para algunas cosas, pero para otras quizás no nos resulta tan cómodo? Es que cuando yo hago selecciones sobre las marcas, el resto de las medidas quedan opacas, ¿cierto? Y quizás no esté el efecto que yo quiero en este momento, porque yo ya definí un color secundario para no destacar una de las medidas. Y para eso nosotros tenemos que engañar a Tableau, ¿ya?, y crear una acción donde siempre hay un valor que vaya cambiando de una vista a la otra, cosa que cuando yo haga clic sobre algo, cambio por detrás otro valor y se me vuelve a regenerar la vista. Esa es una explicación bien simplificada, ¿ya? Para eso, ¿qué es lo que vamos a crear nosotros? Dos campos calculados, uno que sea siempre verdadero y otro que sea siempre falso. Entonces voy a crear acá un campo calculado. Para no tener problemas con la otra variable, vamos a poner verdadero. Y este valor va a ser siempre igual a true. Perfecto. Y vamos a crear otro campo calculado que sea falso.
y que este valor sea siempre false. Y agregamos estos dos nuevos campos calculados a nivel de detalle. Eso nos va a generar, como es un valor constante, ¿cierto? No nos va a generar ninguna diferencia en la vista. Agregué el falso y ahora agrego el verdadero. No vamos a tener ningún efecto actualmente en la vista, porque lo que yo voy a hacer ahora va a ser configurar otra acción para que al momento de hacer un clic, el falso filtre a verdadero y verdadero filtre a falso. Entonces, de alguna forma, voy a obligar a que Tableau me esté siempre cambiando estas medidas. ¿Cómo hago eso? Me voy nuevamente a mi hoja de trabajo, acciones, y configuro una acción de filtro. ¿Ya? En este caso, para que la vista no se nos vaya de un lado a otro, yo voy a elegir que lo tome desde la hoja 3, pero eso se puede hacer también desde la fuente de datos o desde un dashboard si ustedes la están configurando ahí. ¿Ya? Va a ser también con la opción de selección. Y acá yo voy a elegir no todos los campos, sino solamente los campos que yo quiero que interactúen entre ellos. Entonces, y tengo que, aquí estoy viendo las notas, ¿cierto? Que cuando yo quite ese filtro, hago una nueva acción, la opción tiene que ser siempre mostrar todos los valores. Entonces, agrego un filtro que vaya desde el campo verdadero al campo falso. Y de la misma forma, agrego otra opción de filtro que vaya desde falso a verdadero. Chequeamos que esté todo configurado como corresponde. ¿Ya? Lo revisamos acá y ponemos aceptar. Yo cuando hago un clic ahora, ¿qué es lo que veo? La diferencia de lo que tenía recién, que la barra queda seleccionada, ¿ya? Cambia el parámetro, pero no se me opaca el resto de las medidas, ¿ya? O de las subcategorías. ¿Ya? Y ese truco funciona para cualquier vista o hoja de trabajo que ustedes tengan creada, sea un gráfico de barra, un gráfico de punto, un pie chart, etc. Si quieren evitarse en algún momento el que al hacer un clic, ¿cierto? Que ustedes a lo mejor quieren generar el efecto de destacar, pero no quieren que esto les quede opaco, esta es la opción que pueden utilizar. Perdón. Entonces, que de alguna forma ya tenemos resuelto, ¿ya? Que tenemos un elemento que está destacado o se destaca en la medida que yo vaya seleccionando algo sobre ello. Si se fijan, y esto lo vamos a corregir después, por este efecto del filtro, ¿ya? Yo al momento de hacer el nuevo clic acá, el parámetro ya no vuelve a la opción de ninguno. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver al final de la sesión, cómo corregir eso, agregando un segundo parámetro. Bien, entonces, en la vista inicial, ¿qué es lo que yo además quiero? Bueno, que la barra seleccionada siempre me quede arriba. Puede ser una necesidad o no, lo que yo quiero hacer es mostrarles la posibilidad de realizarlo. Ustedes después pueden tomar la decisión si correspondería o no en función del efecto que quieren crear. ¿Qué es lo que voy a utilizar? El mismo campo, color, subcategoría que yo tengo acá, que ya tengo creado, pueden crear otro, y lo voy a arrastrar o lo voy a copiar, ¿cierto? En este caso apretando la tecla Control o Command en un Mac, y lo voy a arrastrar a fila. Y voy a tomar el que es verdadero y lo voy a dejar siempre arriba. ¿Qué efecto voy a tener con esto? Que al momento de hacer un clic, por ejemplo acá en mobiliario va a dejar de estar acá y va a pasar siempre a la primera fila de nuestro gráfico. En este caso mobiliario pasa de esa forma. ¿Ya? Para que esto sea transparente para el usuario, yo voy a ocultar, ¿cierto?, este encabezado. Perfecto. Y además voy a configurar, ¿cierto?, voy a formatear la vista para, ¿cierto?, que no exista esta separación de líneas, ahí las puse todas, entre cada una de las barras. Y de esta forma yo ya tengo una opción para seleccionar una medida,
dejarla siempre arriba, ¿ya? Y destacarla. Ahora, ¿qué es lo que teníamos en la vista anterior? Bueno, teníamos una etiqueta diferenciada para el valor seleccionado. Para la etiqueta que estaba seleccionada, yo estaba presentando el detalle de las ventas completo, ¿cierto? Hasta el último dólar en este caso, mientras que para las que no están seleccionadas, yo lo que estoy mostrando, ¿cierto? Y con un tamaño incluso más pequeño, es el total de las ventas, pero en millones con 2 decimales. ¿Qué pasa si yo arrastro el campo ventas, ¿cierto?, a etiqueta? Lo que yo puedo configurar con Tableau para que me haga una distinción, ¿ya?, es solamente lo siguiente: pedirle que el color coincida con la marca. Pero como estoy ocupando la misma variable, no le puedo dar un formato distinto a este valor o al otro. Puedo ocupar un campo calculado a lo mejor, y es una de las opciones, pero de repente es complejo, donde en función de si el parámetro corresponde a la subcategoría, yo tomo el número completo, o si no, a otro campo calculado que sea el string del round, de las ventas, dividido por 1.000.000 y le agrego todos los símbolos. Trabajar con texto, por lo general cuando uno hace una transformación de número a texto en Tableau, de repente puede acarrear algunos problemas que lo representa con los números completos hasta el final, ¿ya? En este caso, yo podría ocupar este mismo, pero voy a crear dos campos calculados a partir de las ventas. Entonces voy a duplicar ventas, perdón, voy a crear un campo calculado sobre venta. Esto va a ser ventas seleccionadas, ¿ya?, donde voy a hacer una condición de if, ¿cierto?, el parámetro, que este que tenemos acá, es igual a la subcategoría, then ventas. Y cuando no sea venta, lo voy a dejar en nulo, así que cierro al tiro la sentencia if con un end. ¿Qué pasa si yo arrastro ventas seleccionada a etiqueta? Solo me la muestra para la primera barra, porque es la única en que hay un valor de venta. En todo el resto, el valor es nulo. Y con este mismo criterio, voy a duplicar esta, la voy a editar. Voy a crear una etiqueta que solo va a estar disponible cuando la venta no sea la seleccionada. Entonces le pongo acá no seleccionada. Y solamente cambio la condición de igualdad por diferencia. Y si lo arrastro acá, solamente tengo esta condición acá. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con esto? Lo siguiente. Voy a arrastrar ventas no seleccionadas a etiqueta. Y también voy a arrastrar ventas seleccionadas a etiqueta. ¿Ya? Aquí no hay ninguna diferencia todavía, pero fíjense que como lo hicimos poco a poco, este ventas seleccionadas está solo disponible cuando el parámetro corresponde y el resto cuando no corresponde. Nunca tengo los dos valores en una barra porque nunca se va a cumplir esa condición. ¿Y qué yo puedo hacer con eso? Dos cosas. Primero, si yo junto, ¿ya?, las dos medidas que están en la etiqueta, yo puedo darle un formato distinto a cada una de ellas. Entonces, las ventas seleccionadas, ¿ya?, yo las puedo dejar con un tamaño quizás más grande, 2 en este caso, a esta la podría llevar a 8, ¿ya? Y que es lo que vamos a hacer después, por eso lo voy a hacer al tiro. Yo le puedo dar un color distinto, esa incluso las podría dejar negrita, cursiva, esta la voy a dejar en naranjo, y esta la voy a dejar en gris. Probemos con ese gris. Y vamos a quitar acá que la fuente sea el color de marca, sino que sea automático. Y de esta misma forma, yo puedo también configurar, como tengo variables que son independientes, el formato de cada una de ellas. Entonces, en ventas seleccionadas,
Vamos a sacar la opción de propiedades predeterminadas, formato del número, y la voy a dejar como moneda personalizada. ¿Ya? Pongo a aceptar. Y le agregué en este caso solamente el indicador de que es una moneda. Y para ventas no seleccionadas, propiedades predeterminadas, formato de número, la voy a llevar a moneda personalizada, la voy a mostrar en millones, ¿ya? Y le voy a agregar 2 valores decimales. Y ya tengo, y aquí ustedes pueden jugar o buscar otras opciones, una opción donde presento un número completo cuando tengo una subcategoría seleccionada, y un número que es más pequeño y llama menos la atención, tanto en términos de la precisión del número, porque está en millones redondeado con 2 decimales, y además por el tamaño. Y en la medida que yo vaya alternando entre estas gráficas, ¿cierto? Siempre voy a destacar una sobre la otra. Bien. Estoy ahí leyendo el torpeo, ¿cierto? Para no saltarme ningún paso y después tenés que volver atrás. ¿Qué es lo que yo quiero hacer ahora, además, ¿cierto? Para posibilitar una descripción emergente, diferente, ¿cierto? En cada una de estas barras y además poder crear una línea de comparación que solamente esté relacionada con la gráfica destacada, ¿cierto? Yo voy a crear un nuevo campo calculado. Podría haber ocupado el mismo de venta seleccionada, pero quiero hacerlo de nuevo, ¿ya? Que debo, a ver, aquí me enredé, ya. Bueno, quiero mostrar la diferencia que hay de cada una de estas barras no seleccionadas, ¿cierto? En relación al valor seleccionado. Entonces, voy a hacer primero un truco, ¿ya? Recuerden que creamos un valor que se llama ventas seleccionadas. Y lo voy a arrastrar hacia el lado. Igual que la etiqueta, este valor solamente va a estar disponible en esta gráfica, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer yo va a ser generar acá un eje doble. ¿Ya? Eso siempre pasa cuando hacen eje doble, cambia el tipo de marca, no hay problema, lo dejamos en barra nuevamente. Y después, si tienen problemas para buscar el color, etcétera, saquen siempre el nombre de medida que está asociado también a color. Listo. Lo tenemos como está inicialmente y nos aseguramos, ¿cierto?, de sincronizar estos ejes. Bien. Y voy a ocultar el encabezado superior. Y para el usuario, en realidad, tenemos el mismo gráfico. Si se dan cuenta, ¿ya? Probablemente no se nota mucho, pero ese número tiene una forma extraña, porque nosotros ahora tenemos, ¿cierto?, un segundo panel para el cual configurar algunas opciones. Y al segundo panel, ¿cierto?, que es la suma de las ventas seleccionadas, le voy a quitar, ¿cierto?, las etiquetas. No sé si notaron la diferencia, que eso está un poquito más ennegrecido, porque en realidad hay 2 etiquetas que están superpuestas. Yo las elimino. Bien. ¿Y por qué yo hice eso? Porque quiero agregar una línea, entre comillas, de promedio que vaya desde acá hacia abajo, ¿ya? Pero si yo tiro la línea de promedio sobre la variable, el gráfico que tenía inicialmente, me va a calcular el promedio de todas las barras. Y yo no es lo que quiero ahora. Quiero generar una línea que me permita visualmente comparar cuando cualquiera de estas medidas, por ejemplo, esta de acá, está sobre o bajo. Me voy a la opción de análisis, arrastro línea de promedio, pero fíjense que ahora ya tengo 2 variables para seleccionar. La suma de las ventas que está disponible para todas las subcategorías y también la suma de las ventas seleccionadas, que es un valor que está solamente disponible para la categoría, como bien dice ahí, ya está seleccionada. Y lo arrastro acá. Y de esa forma que genero una línea de referencia, ¿ya?, que siempre va a partir o va a estar la altura o el valor, ¿cierto?, en este caso lo horizontal, asociado al valor de la categoría que yo tengo seleccionada. Le damos un poquito de formato, ¿cierto? No, perdón, vamos a editar la línea, la vamos a formatear desde ahí.
Le vamos a pedir que no nos muestre nada. ¿Ya? Solo la línea, y acá la vamos a dejar del mismo color y que sea, dejémosla ahí, punteada. Y ya tengo yo una línea de referencia, ¿cierto? Que va a variar también en función de lo que yo ya tenga seleccionado. Ahora, yo les señalaba que quería calcular, ¿cierto? Y agregar acá una medida que me calculara la diferencia entre este valor, o entre la barra, ¿cierto? Y el valor de la barra seleccionada. Y para eso yo tengo que ser capaz de traspasarle este valor, ¿cierto?, al resto de las medidas. Y vamos a ocupar nuestros conocidos ciertos cálculos LOT. En este caso vamos a utilizar un fixed. Así que voy a crear un campo calculado que va a ser el valor referencial. Y este se puede escribir de muchas formas, ¿ya? En este caso yo voy a utilizar un fixed, ¿cierto?, a nivel de toda la base de datos, de la suma. Recuerden que los fixed siempre tienen que ser una medida de agregación, ¿ya? Y para que se vea bien la fórmula, aquí voy a escribir el mismo campo calculado que había creado recién para suma de ventas seleccionada, ¿ya? Así que podría también haber arrastrado esa variable, pero va a ser un if, ¿cierto? En este caso era color subcategoría, ¿ya? Den ventas end. No sé por qué se me cambia de abajo, pero lo vamos a dejar ahí. End, y cerramos el fixed, ¿cierto?, con ese corchete que tanto nos cuesta encontrar. Por suerte, el cálculo es válido, porque en realidad lo tenía anotado, ¿ya? Y si yo arrastro este valor referencial, ¿cierto?, ¿qué es lo que yo voy a tener? Que esta medida, ¿cierto?, que corresponde al mismo valor que tenemos acá, aquí por un tema de escalas tan distinto, ya lo tengo disponible para el resto de la gráfica. Y de esa forma, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, calcular una diferencia. Entonces voy a crear un campo calculado. En este caso va a ser, la quiero presentar en valores absolutos, diferencia absoluta, que va a ser el valor absoluto, ¿cierto?, de la suma de ventas menos la suma de valor referencial. Y me falta, creo que un paréntesis. Perfecto. Y esta medida yo la voy a agregar, ya voy a quitar esta pestaña acá, la voy a agregar a etiqueta. ¿Ya? ¿Qué situaciones se me generan? ¿Cierto? Bueno, que acá tengo una superposición de etiquetas, ¿cierto? Y por el tamaño como están presentadas, que esto la arrastré en el gráfico de abajo, parece. A ver, vamos a insertarla acá. Diferencia absoluta. ¿Está? Y la vamos a marcar en negro para que la podamos visualizar con mayor claridad. ¿Ya? Ahí está, el pasa que yo las tengo superpuestas, etc. Sobre esto, fíjense que yo presenté la diferencia, ¿cierto?, completa. Yo también le puedo dar un formato distinto en función si esta diferencia es positiva o negativa. Y lo podría hacer en el mismo campo calculado. Pero de alguna forma, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Voy a hacer dos variables, una cuando sea positiva y otra que sea negativa de esta diferencia. Entonces, voy a editar el mismo, voy a poner diferencia positiva, ¿ya? Y voy a reescribir un poco este cálculo y voy a hacer una condición primero. Entonces, if, ¿cierto?, la suma de las ventas
es mayor, y no mayor o igual porque no quiero poner la diferencia para el valor seleccionado, es mayor que la suma del valor referencial, then voy a poner el valor absoluto, que es el que teníamos escrito. Al yo hacer esto, fíjense que solo las etiquetas las tengo disponibles para los valores donde la diferencia era positiva. Y bajo la misma lógica, duplico este campo calculado y cambio la condición, y esto lo llevo a diferencia negativa, e invierto la condición. Y arrastro, ¿cierto? Ya la diferencia positiva la tengo, arrastro la diferencia negativa a etiqueta. Y ahí ya la tengo disponible para el resto. Entonces, tengo la diferencia positiva y aquí agrego la diferencia negativa. A este le vamos a poner un color verde. Vamos a elegir ese verde. Ustedes pueden elegir después el color con más calma. Y a esta le vamos a poner un color rojo. ¿Y qué genero entonces? Una etiqueta que, como ven, Tableau no me permitiría hacer esto con una condición directamente acá para configurar el color en una etiqueta. Yo puedo tener, ¿cierto?, los valores y aprovechar el color para darme una señal rápida de que todo lo que está en verde es positivo, entre comillas, y lo que está en rojo es negativo. Y de esta misma forma, ¿cierto?, yo puedo formatear acá el formato del número. Ahí la puse en el valor real, la podría haber dividido por la diferencia de otro para llevarla a porcentaje. Pero también puedo configurar acá, ¿cierto?, es para un tamaño mucho más pequeño. ¿Ya? Y podría hacer algo como eso. ¿Cómo estamos de tiempo, Seba? Creo que estamos medio justos, ¿cierto? Medio justo tirando para pasado. Sí, sí, sí. Bueno, y con la misma lógica, ¿cierto? Ustedes podrían crear otro campo calculado similar a este. Déjenme, creo, voy a terminar en 5 minutos, creo. ¿Ya? Voy a duplicar esto. Y este, en vez de ser la diferencia, voy a ponerle acá que esto va a ser el icono positivo. Entonces, mantengo esta condición, pero cuando sea positivo yo quiero agregarle un triángulo hacia arriba. ¿Ya? Como yo no me sé el código del triángulo, ¿cierto? Lo voy a buscar acá. Triángulo hacia arriba, texto. Vamos a ver si me aparece rápidamente en la búsqueda. Este mismo, lo copio. Y lo pongo acá. Fíjense que acá yo no le puedo dar el color. Eso es un texto, así que va entre comillas. Le pongo aplicar. Icono positivo. Lo voy a agregar a etiqueta nuevamente. ¿Ya? Icono positivo lo hice con la igualdad al revés, creo. Sí. Ahí. Eso, para que me aparezca arriba. Fíjense, está por defecto con color rojo. Ya les voy a mostrar por qué. Y hago lo mismo para el icono negativo. Duplicar. Icono negativo. Invierto la condición. ¿Cierto? Perdón. Ese es el icono. Me enredé. Control Z. Ya. Menor. Ahí sí. Y cambio el símbolo. Triángulo hacia abajo, texto. Ah. Veámoslo acá si lo encontramos rapidito. Aquí no tengo ese triángulo hacia abajo de las mismas condiciones, pero vamos a copiar uno que quizás no es el que tiene el mismo formato que el que copiamos recién, pero para no demorarnos más en la explicación. ¿Ya? Lo agrego ahí.
lo agrego también, este es el icono negativo, a etiqueta, y aquí yo vuelvo a configurar mis etiquetas, ¿ya? Inserto el icono negativo, inserto el icono positivo, copio estos dos de una vez porque me interesa que aparezcan antes del valor, ¿ya? Dejo un espacio, los pego, dejo otro espacio, los borro, y les configuro, ¿cierto?, un nuevo color. Al icono negativo lo dejo en rojo y el icono positivo lo voy a dejar en verde. Y ya tenemos ese efecto, ¿ya? Esto mismo también aplica para una descripción emergente, ¿ya? Que es lo que probablemente no voy a alcanzar a hacer acá. Es el mismo formato que para la etiqueta. De hecho, si yo arrastrara la diferencia positiva, todo lo que tengo en texto, lo arrastrara a la descripción emergente, creo que lo borré de ahí, así que por eso me falló. ¿Ya? Lo debería haber arrastrado desde cero, pero arrastremos el icono negativo a la descripción emergente y el icono positivo a la descripción emergente, ¿cierto? Configuramos esto, también le podemos dar color acá, podemos dejarlo, vamos a borrar todo lo otro. ¿Ya? Quitamos ese texto que sale por defecto, los dejamos juntos. ¿Ya? También le podemos dar un formato de color distinto acá, al icono positivo o a cualquier texto que yo tenga acá. Y al icono, aquí puse diferencia positiva a icono positivo, me equivoqué yo. Insertar, icono negativo, perfecto. Lo dejamos en rojo. También le podemos dar una condición de tamaño distinto. Entonces fíjense que también la descripción emergente va a cambiar su formato en la medida que se requiera. Y finalmente, mostrarles que cuando yo hice esto, ¿cierto? Recuerden cuando teníamos desarmado este eje doble, yo tengo en realidad dos gráficos que están superpuestos. Acá al pasar por acá, como no hay valor, no hay ninguna posibilidad de descripción emergente. Pero acá sí, ¿ya? Entonces, cuando yo la tengo configurada de esta forma, yo puedo fijarme que acá, en la suma de las ventas seleccionadas, ¿cierto? Tengo esto mismo. Yo puedo configurar una descripción emergente totalmente distinta. Y eso puede incluir, como se lo mostré en el ejemplo, o un gráfico que venga de otra hoja, o, en este caso, va a poner un texto distinto. Otra descripción emergente. Vamos a dejar bien escandaloso. ¿Y qué va a pasar? Que cuando yo solamente me posicione sobre el gráfico destacado, como es un eje doble, lo vuelvo a repetir acá, ¿cierto? Voy a mostrar esa descripción emergente, porque este gráfico, esta barra va a estar siempre tapada, o va a estar bajo esta segunda. ¿Ya? Y tengo esta posibilidad, ¿cierto?, de entregar información diferenciada, no saturar al usuario siempre con la misma información, darle énfasis distintos, ¿ya? Permitirle la selección y la reordenación de las marcas, y aprovechar, ¿cierto?, al máximo estas opciones que nos permite Tableau de jugar con estos valores cuando no están disponibles por defecto. Me quedó solo un tema pendiente por respeto a la hora, se nos pasamos harto, que es agregar el segundo parámetro para que yo al momento de hacer clic sobre esto vuelva a tomar el valor de ninguno que se desafectó o se afectó cuando utilizamos este filtro de verdadero y falso. ¿Ya? Aquí lo desarmé porque borré, ¿cierto? No sé qué, este es el anterior, ¿ya? Lo desarmé, pero ahí ustedes lo vieron que está funcionando completamente. ¿Ya? De hecho, hay una de Dale, estas Seba. variables nomás que hay una de estas No, variables nomás que seguramente fue cuando cambiaste el parámetro. Ahí seguramente perdiste el... Están era todas era el peso linkeadas en al categoría. parámetro. Sí, probablemente. ¿Ya? A ver, no iban a estar todas vinculadas hacia atrás. Nada, Seba, muchas gracias por tu exposición. Estamos revisando acá si tenemos alguna cuestioncilla o algo. Al parecer por ahora nada. Te pregunto yo,
por mientras, por ejemplo, a mí se me ocurre mientras vi lo que tú hacías. Oye, Tú hiciste- disculpa, perdí mi opción de dejar de compartir la pantalla. Que oculté la barra. Ahí me la ahí quitaste tú. desapareció. Ahí Gracias. desapareció. Yo te iba a preguntar sobre, por ejemplo, para no hacer dos campos calculados, porque tú primero pones la diferencia positiva, ¿no es cierto? Y después pones la flechita para arriba. A mí se me ocurre, por ejemplo, convertir ese número a string y concatenarlo al tiro con la flechita, para hacer un solo campo calculado Sí, en vez de esos dos. como se los comentaba, lo quise mostrar por separado. Muchas Ujú, veces el concatenar un número a string, transformarlo a string, sí, sí. ocupar la forma del truncado o del redondeado, ¿cierto? Y agregarle el icono de moneda para darle formato, ¿ya? Ujú, Tiendo a pensar que puede ser un poco más complicado y desordenado para el desarrollo y quizás para esta demo. En términos de dale, eficiencia, sí, ojalá poder dejarlo todo en un campo calculado, ¿ya? claro. Incluso la condición de la diferencia negativa y la positiva, no trabajar primero con el absoluto y después agregarle la otra condición, ¿cierto? Y esa diferencia, no sé si puedo compartir ahora quizás todo lo que entiende lo que señala Sebastián. Eh, Sebastián lo que nos pregunta es si en esto, en vez de crear un icono positivo, darle formato, ¿cierto? Para arriba o para abajo, yo ocupo la misma diferencia negativa, ¿cierto? Y esto lo transforma en un String str. símbolo, ¿cierto? Puedo hacer eso primero, ¿cierto? Y Ujú, hago un más, para hacer un concatenado, y hago un str de esto. ¿Ya? Considerando que en este caso el color del símbolo es el mismo color claro. del número. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces con esto? ¿Ya? Bueno, aquí tengo que cambiar este diferencia negativa porque cambié el formato. Esto está en etiqueta. Y creo que también tengo algo que se me puede ver rompido, como dicen, en otro lado. Muchas veces eso genera un problema en algunos casos con el formato de los números y el cambiar un número a string. Yo tengo alguna opción que me aparece el 2.0, Ujú, 00000 y me aparece un 1 al final. claro. ¿Ya? Entonces Es hay que ser bien ordenado. demasiado. Sí, hay que ser bien ordenado y en qué momento truncar, cuándo transformarlo a string. Pero es la misma solución. Dale, obviamente como comentaba Sebastián, dejar en cuenta que acá las presentaciones muchas veces se hacen más pedagógicas que reales. Hacer tantos campos Sí. calculados, como lo decía Seba, seguramente es inviable para un servidor, para publicar este tablero y tal, pero teniendo Y ciertos quizás, disculpa, cuidados. Sebastián, ¿Sí? quizás poner toda la carne en la parrilla como se hizo acá también termina siendo excesivo. Sí, ¿Ya? Es como claro, mucho de todo. Ahí la idea era mostrarle algunos procedimientos cuando ustedes quieran lograr un efecto en particular, sobre todo cuando hay gente que quiere crear tablas, ¿ya? Ocupando la opción de 000 y quiere ujú, agregar estos indicadores en la tabla, ¿ya? Que es muy claro. difícil porque generalmente el icono no lo puedes poner en una columna aparte. Pero ¿cómo agregar el icono, el indicador de KPI, de que si mejoró o mejoró, al lado del número y ocupar espacio, esos son los procedimientos. Claro. Entonces, para que les quede claro a los asistentes, muchas de estas cosas van a tener una performance horrible en los servidores, pero tienen que tener ojo que si reemplazan, por ejemplo, estos dos campos calculados por uno solo, pueden tener mejores resultados. Así que ojo que todo a la larga se puede aplicar. Obviamente acá se trabaja de manera más pedagógica para que vayamos aprendiendo todo. Nada, muchas gracias Sebastián, muchas gracias a todos los asistentes. No veo que hayan preguntas ni nada, así que lo dejamos hasta aquí por el día de hoy. Un gusto haber compartido con ustedes nuevamente y recuerden revisar nuestro. Apareció una preguntita a ver si alcanzamos. No, muchas gracias. Y ahí, Eh, disculpa, Seba, sí, había alguien ahí que no sé si estará Matías, algo, sí, Ferrari, Matías, Matías Ferrari. que ahí no me ubique si quiere en algún momento para mostrarle cómo se puede hacer un gráfico de abeja, un violin plot, o varios esos gráficos raros que de repente uno quiere hacer. Sí, el gráfico mariposa, bueno, lo hemos explicado en otra sesión, el gráfico de dona y hartos Ujú. gráficos que no son nativos, pero se pueden hacer con un par de truquitos. Trucos muy parecidos a todo esto, para los que se quieran aventurar solo a lo que Sí, usó Seba ahora, algún eje doble y cosas así. sí, lo bueno es que los trucos se empiezan a repetir y uno se da Claro, cuenta que en realidad con el mismo set de herramientas uno puede resolver varios temas. dale. Así que saludos a todos. Por ahí en los chats está nuestro canal de YouTube.
para que vean esta y otras presentaciones. De aquí a un par de días va a estar esta publicada. Y nos vemos en la próxima oportunidad, próximo mes, segundo martes del mes, como siempre. Saludos a todos. Nos vemos. Muy bien, chao. Bye.